Bien, buenas. Sigo con el capítulo caso X.2 del volumen 7. En el cómo diagnosticar un bit voy a explicar más la calibración del software del BMS y balanceo activo. Controlado es el procedimiento combinado más habitual y efectivo que realizan los talleres especializados en bit, especialmente con batería Blade LFP, cuando hay un desequilibrio de tensión entre celdas/grupos o un SOH reportado anormalmente bajo con pocos kilómetros. No se trata de dos acciones separadas, sino de un proceso coordinado. Primero se recalibra el cerebro del BMS para que vuelva a estimar correctamente la capacidad real y el estado de carga, y al mismo tiempo se fuerza un balanceo más potente y controlado que el que realiza de forma nativa el sistema. 1. Calibración del software del BMS, reaprendizaje de capacidad y SOC. El BMS de las baterías Blade, química LFP, no mide directamente la capacidad restante de forma absoluta. Calcula el State of Charge, SOC, estado de carga, y el State of Health, SOH, estado de salud, principalmente a partir de la integración de corriente, Coulomb Counting, cuenta de Coulomb, combinada con puntos de referencia de tensión en los extremos de la curva de descarga/carga. El problema de las LFP es que su curva de tensión es extremadamente plana entre aproximadamente el 15-20% y el 85-90% de SOC. Esto implica que la tensión apenas cambia aunque se acumule o se entregue mucha energía. Si el coche se usa habitualmente entre el 20 y el 80%, el BMS pierde poco a poco la referencia exacta de los extremos y empieza a derivar. El resultado es un SOC impreciso, un SOH que parece más bajo de lo real y un cálculo de autonomía erróneo. La calibración de software consiste en forzar al BMS a realizar un ciclo completo o casi completo para que vuelva a registrar con precisión el punto inferior de referencia, cerca del 10% o menos. Luego, el punto superior de referencia, el 100%. Luego, la cantidad real de amperios hora que la batería es capaz de aceptar y entregar entre esos dos puntos. Bien, ¿cómo se realiza en la práctica? Se descarga la batería de forma controlada hasta un SOC bajo, idealmente por debajo del 10-15%, sin llegar a la protección extrema de 0%. Se deja reposar un tiempo para que las tensiones se estabilicen. Se realiza una carga lenta, preferiblemente AC/carga de nivel 2, ininterrumpida hasta el 100%. Se mantiene el coche enchufado un tiempo adicional después de alcanzar el 100% para que el BMS termine de registrar el punto alto y realice cálculos internos. En muchos casos, el escáner profesional permite forzar o supervisar esta recalibración y en algunos modelos ajustar parámetros de ventana de SOC o borrar tablas de aprendizaje antiguas. Durante este ciclo, el BMS aprende de nuevo la capacidad real del pack. Esto suele corregir buena parte de la caída aparente de SOH cuando la causa era solo deriva de calibración y no degradación física de las celdas. 2. Balanceo activo controlado. El balanceo nativo de bit es pasivo. El BMS conecta resistencias en paralelo a las celdas o grupos más altos para disipar el exceso de energía en forma de calor. La corriente típica es muy baja, alrededor de 50-180 mA por grupo. Funciona
pero es lento y solo es realmente efectivo cerca del 100% de SOC y durante muchas horas. Cuando el desequilibrio supera los 50-80 milivoltios de forma estable, o cuando el coche se carga habitualmente solo hasta el 80%, el balanceo pasivo no da abasto. El balanceo activo controlado que se hace en taller es diferente. Se utiliza un módulo de balanceo externo o un banco de balanceo profesional que se conecta a través del puerto de diagnóstico del BMS o, en algunos casos, directamente a los puntos de muestreo de tensión de los módulos. Este equipo puede trabajar con corrientes significativamente más altas y controladas, habitualmente 200-500 mA, y en algunos bancos especializados incluso más, aunque se limita por seguridad térmica. En lugar de solo disipar energía pasivo, el balanceo activo puede transferir energía de los grupos más altos a los más bajos, o forzar una descarga controlada de los altos mientras se mantiene la carga de los bajos. Esto es mucho más eficiente y rápido. Proceso típico paso a paso en un taller especializado, como los que documentan procedimientos de EV Master y similares. 1. Diagnóstico previo y preparación. Se conecta el escáner OEM o profesional y se registra el mapa completo de tensiones de todas las celdas / grupos a diferentes SOC, 20, 50, 90-100%. Se anota el delta máximo, las temperaturas de todos los sensores y cualquier código de error. Se lleva la batería a un SOC intermedio, alrededor del 50-60%, y a una temperatura de trabajo estable, 20-25% aproximadamente. Esto permite ver el desequilibrio con claridad y trabajar en la zona donde las celdas aceptan corriente de forma segura. 2. Conexión del equipo de balanceo. Se conecta el módulo o banco de balanceo activo al puerto de diagnóstico o a la interfaz del BMS. Se configuran los parámetros de seguridad, corriente máxima de balanceo, temperatura máxima de corte, normalmente alrededor de 35 grados, delta objetivo, habitualmente menor o igual a 30 milivoltios, y límites de tensión por celda. 3. Ejecución del balanceo controlado. El equipo empieza a actuar sobre los grupos más altos. El proceso se realiza en ciclos. Primero carga controlada hacia la zona alta de SOC. Después balanceo activo, transferencia o descarga selectiva de los grupos altos. Posible descarga parcial controlada hacia la zona media. Nueva medición de tensiones y temperaturas. Cada 10-15 minutos se toman lecturas intermedias. Si alguna zona se calienta más que el resto, se reduce la corriente o se hace una pausa de enfriamiento. El objetivo es bajar el delta de forma progresiva y estable, no de golpe. 4. Integración con la calibración. Mientras se realiza el balanceo activo se aprovecha para completar o reforzar el ciclo de calibración del BMS, llegar a puntos bajos y altos de SOC de forma controlada. Así el BMS no solo ve celdas más equilibradas, sino que también reaprende la capacidad real del pack con las celdas ya más alineadas. 5. Ciclo de verificación. Una vez alcanzado el delta objetivo, idealmente menor a 30-40 milivoltios y preferiblemente menor a 20-30 milivoltios, se realiza un ciclo de control completo. Carga a 90-100%. Descarga bajo carga moderada hasta aproximadamente el 20-30% y nueva carga. Se vuelve a medir el mapa de tensiones y se comprueba que el desequilibrio no vuelve a crecer de forma significativa. También se verifica que el SOH reportado y la autonomía estimada han mejorado de forma coherente. Resultados esperados y duración.
La duración total suele situarse entre 4 y 6 horas en la mayoría de los casos. Puede llegar a casi un día si el desequilibrio inicial es muy grande. En un porcentaje alto de intervenciones, alrededor del 60-70%, según la experiencia de talleres especializados, este proceso es suficiente para recuperar la coherencia de tensiones, eliminar limitaciones de potencia y mejorar el SOH reportado sin necesidad de abrir el pack ni sustituir módulos. Precauciones importantes. Todo el proceso se realiza con monitorización continua de temperatura. Un calentamiento localizado puede indicar degradación real de un módulo y obligar a detener el balanceo y pasar a diagnóstico de hardware. Se trabaja siempre con precauciones de alta tensión. Después de la intervención se recomienda al propietario mantener un uso que favorezca el balanceo pasivo nativo. Esto es, cargas periódicas a 100% con tiempo de conexión prolongado y de vez en cuando un ciclo completo bajo, para que el efecto se mantenga en el tiempo. En resumen, la calibración de software del BMS corrige la visión que tiene el sistema de la capacidad real del pack, mientras que el balanceo activo controlado corrige físicamente las diferencias de carga entre celdas/grupos de forma mucho más rápida y potente que el sistema pasivo de fábrica. Juntos restauran tanto la precisión de los datos como la capacidad utilizable real del pack cuando el problema no es degradación irreversible de celdas.